Las selvas que rodean a Alur, India, son un destino turístico popular, hogar de una increíble cantidad de vida salvaje que atrae a personas de todo el mundo para ver tigres, monos, elefantes, osos y mucho más. Normalmente el área está bien mantenida y casi todos los animales grandes están supervisados en todo momento. Agosto había sido un mes ocupado para el parque. En los últimos años, muchos nuevos elefantes bebés llegaron al mundo y comenzaron a crecer. Las hembras jóvenes se mantenían con las manadas, pero los machos adolescentes estaban empezando a separarse de sus madres formando sus propios grupos de solteros. Dado que las hembras entran en celo cada 4 o 5 meses, los machos juveniles pueden emocionarse demasiado en ese momento. El personal del parque estuvo vigilando especialmente de cerca a los machos más jóvenes durante agosto de 2023. En su mayoría no había habido lesiones graves provenientes de las peleas entre machos, y hasta el momento solo habían tenido que tranquilizar a un joven macho que tenía una mala herida en el hombro. La herida solo necesitaba un vendaje menor en el campo, y el animal estaba sanando muy bien. Por lo general, son los machos más jóvenes los que resultan heridos cuando intentan pelear con machos más grandes y experimentados. Por lo tanto, el personal quedó un poco sorprendido cuando recibieron informes de que uno de sus elefantes más viejos, un ejemplar de 40 años llamado Beima, estaba gravemente herido después de ser atacado por 3 machos más jóvenes. El viejo elefante cumplió su deber para proteger su manada de casi 40 hembras y sus crías, pero 3 contra 1 dejaron al elefante indio senior visiblemente cojeando. Beima es un espécimen salvaje, por lo que atraerlo con comida para ver qué tan mal herido estaba no era una opción. Dada la gravedad de su cojera, sabían que podría significar un posible hueso roto, y eso sería una sentencia de muerte para el animal. Incluso si lograba sufrir durante algunos días más, los machos más jóvenes que seguramente serían atraídos por las hembras que aún estaban en celo, seguramente lo matarían. Si estaba cojeando, entonces era muy probable que tuviera otras lesiones también. Pero si los guardabosques intentaban observarlo desde lejos, escondidos entre árboles y hierbas altas, simplemente no podían saber qué otras lesiones podría tener. Afortunadamente, Anne Venkatesh aún estaba de servicio. Había estado trabajando en el parque durante décadas como uno de sus mejores tiradores. Anne rara vez tenía que sacrificar un animal, en su mayoría lo llamaban para tranquilizar animales heridos como Beima para que los veterinarios pudieran tratarlos. Y Anne nunca fallaba un disparo. Se había retirado hacía 2 años, pero el parque aún lo llamaba como contratista externo porque era un tirador tan preciso que no podían prescindir de él. Además, Anne no iba a dejar pasar el trabajo. Beima era una leyenda en el lugar y había visto crecer al elefante frente a sus ojos cuando comenzó a trabajar en la reserva a los 20 años. Anne, otros 3 guardabosques y un veterinario viajaron en jeep para ver si podían encontrar a Beima. Este parque es enorme y esperaban pasar más de un día buscándolo, pero ese no sería el caso. La primera manada que encontraron era una manada de solteros, probablemente la misma que atacó a Beima y sus hembras. Los 5 jóvenes elefantes se mantenían cerca de las tentadoras hembras, pero como Beima técnicamente había ganado la pelea anterior, se mantenían a una distancia segura. 2 de los machos más grandes mostraban algunas marcas de pelea que ya estaban cicatrizadas. El veterinario los observó durante un tiempo con sus binoculares y los consideró aptos para seguir solos. Sus heridas eran suficientes para herir su orgullo, pero no lo suficientemente graves como para justificar revisarlas. A unos kilómetros de distancia, la manada de unas 40 hembras y sus crías se reunieron alrededor de un abrevadero. Beima las rodeaba desde atrás, vigilando a los alborotadores que habían asustado a las chicas el día anterior. Los elefantes estaban familiarizados con los jeeps, pero el constante acoso de los machos jóvenes y la pelea extrema del día anterior aún los tenía asustados. Cuando el vehículo se acercó, se dispersaron, y Beima se volvió inmediatamente agresivo. Sus orejas se movían y trompeteaba nervioso. Trató de hacer un espectáculo pisoteando, pero no estaba en condiciones de parecer formidable, ni siquiera desde la distancia. Los guardabosques podían ver que no podía poner todo su peso en su pata delantera izquierda. Beima estaba en dolor, en alerta máxima e increíblemente frustrado de que el jeep se interpusiera entre él y su preciada manada, que se dirigía a la jungla en busca de cobertura. Anne y los guardabosques bajaron del jeep. Era más seguro acercarse al animal a pie.
El jeep era un objetivo masivo que Beima seguramente intentaría atacar. Sin embargo, los humanos eran mucho más pequeños y no tendrían problemas para esconderse en la alta hierba que crecía hasta sus hombros. Beima los vio descender y luego perdió de vista a los 3 hombres en la hierba. Sabía que estaban allí. Podía escucharlos gritando órdenes entre ellos y podía olerlos en el aire. Simplemente no podía verlos. La matriarca trompeteaba a lo lejos. Necesitaba pasar más allá de los humanos y sus autos y volver con las mujeres y niños que necesitaban su protección. Anne y los guardabosques se acercaban. Los 3 guardabosques más jóvenes se mantenían bien atrás del profesional experimentado. Gritaban de un lado a otro para mantenerse organizados y formar un círculo suelto alrededor de Beima hasta que Anne pudiera acercarse lo suficiente para dispararle con un dardo tranquilizante. Pero cuanto más cerca estaban, más altos se volvían sus gritos, y Beima pasó de nervioso a convertirse en una fuerza de pura histeria. Pisoteó 2 árboles a su paso mientras daba vueltas buscando la fuente del ruido. Anne ahora estaba a solo 6 metros de él. Había estado arrastrándose cerca de la tierra para que la alta hierba pudiera ocultarlo, y ahora que estaba lo suficientemente cerca, se levantó, apuntó y disparó justo cuando el elefante dio la espalda, desde donde Anne estaba escondido. El dardo voló, aterrizando justo en el trasero de Beima. Beima giró y en realidad no era el dolor del dardo. De hecho, ni siquiera lo había sentido al ser alcanzado. Era el sonido de los disparos lo que lo alertó de la posición de Anne. Beima se lanzó hacia la fuente de la explosión corriendo a toda velocidad. Su furia ahogó el dolor en su pierna y ahora estaba alimentado por pura ira. Anne se puso de pie cuando el elefante se acercó directamente a él y corrió tan rápido como sus piernas pudieron llevarlo en la otra dirección. Los arbustos y árboles frenaron su velocidad en cierta medida y el sonido de los pies que pisoteaban se acercaba rápidamente. Esto ni siquiera era una carrera. Beima iba a alcanzarlo en segundos. Sus colegas gritaban aterrorizados y la trompeta salvaje del elefante resonaba en los oídos de Anne. Se volvió y disparó un disparo salvaje sobre su cabeza. El segundo dardo voló hacia la jungla, pasando por Beima que se acercaba rápidamente. Luego, cuando el elefante estaba casi encima de él, el suelo desapareció repentinamente bajo sus pies y Anne cayó con fuerza. Había corrido directamente hacia una zanja de 1 metro de profundidad y chocó contra el suelo. Se dio la vuelta justo cuando la bestia colosal se levantaba de la hierba, dominándolo. Anne apretó el gatillo una última vez y el dardo con plumas rojas golpeó a Beima en su pierna herida, pero era demasiado tarde. El pie de Beima descendió, llevando a Anne a la hierba y la arena. Anne podía escuchar el sonido enfermizo de los huesos rotos mientras el peso completo de un elefante indio adulto caía sobre él. El peso aplastante en su abdomen enviaba ondas de inmenso dolor a la cabeza y extremidades de Anne. Por un segundo, Anne pensó que sus globos oculares iban a salir disparados de sus órbitas y luego el cuerpo gris se movió sobre él. Su pie golpeó la tierra justo al lado de la cabeza de Anne, a solo unos centímetros de él. Finalmente, los efectos de los 2 dardos comenzaron a hacer efecto y no importaba cuánta ira y miedo tuviera el animal para alimentarse. Ya no era suficiente para anular los efectos narcóticos de los dardos. Beima huyó antes de que pudiera desmayarse en medio de los hombres que intentaban matarlo. Mientras desaparecía en la jungla, los guardabosques corrieron hacia el lugar donde Anne había caído. Anne había sido empujado tan profundamente en la tierra que el suelo estaba nivelado con sus orejas. Sus ojos estaban salvajes de pánico y miedo, y su respiración estaba entrecortada. Anne no emitió ningún sonido. Su pecho estaba aplastado tan gravemente que necesitaba cada parte de su ser concentrada en respirar. Sus colegas lo sacaron de la zanja, pero ese era el límite para Anne. El movimiento envió una onda de dolor tan inmensa a través de él que su cerebro simplemente se desconectó de la conciencia para ahorrarle más tortura. Anne no recuperó la conciencia durante el viaje al hospital. Los médicos lo curaron lo mejor que pudieron y, según lo que pudieron determinar, la espalda, varias costillas y el esternón de Anne estaban totalmente destrozados, y la mayoría de sus órganos internos estaban gravemente dañados. Lo único que los médicos pudieron hacer fue hacerlo sentir lo más cómodo posible hasta que llegara el final inevitable. Tristemente,
El final llegó 2 días después, el 2 de septiembre, cuando Anne exhaló su último aliento y Beima se desplomó a metros de distancia de la escena. Allí yació hasta la mañana siguiente. Los guardabosques no regresaron por él, ya que se quedaron con Anne hasta que llegara su familia. 12 horas después de ser derribado con 2 dardos tranquilizantes, Beima simplemente se levantó, se sacudió y salió a buscar su manada. No fue hasta 4 días después que alguien lo avistó nuevamente, alejando a los jóvenes intrusos, pero ahora ya no había rastro del cojeo. Al parecer, Beima simplemente tuvo una torcedura menor todo este tiempo. Una torcedura menor que llevó a Anne a su aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Ubicado en los lejanos rincones del este de Rusia, se encuentra una tierra de belleza salvaje y naturaleza indomable, la península de Kamchatka. Aquí la tierra hierve y humea con manantiales termales y géiseres que lanzan vapor hacia el cielo. Es un lugar de poder crudo, donde el planeta parece estar vivo y respirando. También alberga una increíble variedad de vida silvestre, desde el majestuoso oso pardo hasta el esquivo leopardo de las nieves. Para aquellos que se atrevan a adentrarse en sus profundidades, la península de Kamchatka promete una experiencia inolvidable, donde la belleza de la naturaleza se muestra en todo su esplendor y la esencia de la salvaje tierra se siente en cada respiración. Vitali Nikolayenko fue uno de los investigadores de osos más reconocidos de Rusia. Dedicó casi 30 años de su vida a estudiar a estas impresionantes criaturas. A sus 66 años, era un ranger senior en la Reserva Natural de Kronatsky, donde patrullaba incansablemente para combatir la pesca y la caza ilegales. Durante estas patrullas, Vitali seguía a los enormes osos pardos de la península de Kamchatka, documentando sus hábitos sociales, de apareamiento y alimentación. Cada noche regresaba a su cabaña, encendía una lámpara de queroseno y registraba casi 800 encuentros con osos al año. Su trabajo se convirtió en uno de los registros más significativos del comportamiento del oso pardo jamás realizado. Con el tiempo, Vitali se sumergió en encuentros repetidos con estos poderosos animales. Se acercaba tanto que parecía que los osos no tenían problema en compartir su espacio con él. Su favorito personal era un macho de 6 pies que había nombrado Krasovchik, que significa apuesto. Vitali se sentía tan a gusto con Krasovchik que en ocasiones se tumbaba a su lado mientras el enorme animal dormía plácidamente. En diciembre de 2003, Vitali decidió quedarse en la reserva en lugar de regresar a casa para celebrar las festividades. Se quedó más tiempo del esperado, completando su investigación sobre por qué algunos osos aún no se habían retirado a hibernar. Durante el invierno, los osos deberían haberse sumido en la hibernación, cómodamente acurrucados en un árbol hueco o bajo las raíces de un enorme tronco. Era un viernes, y Vitali estaba sentado junto a la ventana de su cabaña, con las manos alrededor de una humeante taza de té. Afuera, el mundo era un desierto helado, con árboles pesados de nieve cuyas ramas se inclinaban bajo el peso. Tomó un sorbo de su té, disfrutando del calor que se expandía por su cuerpo. Sentía cómo la tensión en sus músculos comenzaba a ceder, mientras una sensación de calma lo envolvía. Acababa de terminar de empacar y estaba esperando su vuelo fuera de la reserva. Mientras contemplaba el paisaje cubierto de nieve, Vitali sintió una paz que parecía eterna. El frío y el silencio del invierno parecían calmar su alma, y por un momento no pudo evitar imaginar la cálida recepción que recibiría de Tatiana, su esposa, al llegar a casa. Su risa era música para sus oídos. Su voz y su gracia hacían que sus preocupaciones se desvanecieran como humo. La extrañaba. Con cada sorbo de té se perdió en sus pensamientos mientras el mundo invernal se desplegaba ante él. Observó cómo los copos de nieve flotaban perezosamente en el aire, cada uno una creación única y delicada. Era Krasovchik, su amigo peludo, dirigiéndose hacia el lago semicongelado para saciar su sed. Para matar el aburrimiento, Vitali decidió seguir a su oso favorito hasta el lago.
donde estaba seguro de capturar fotografías ganadoras de premios y recuerdos que durarían toda la vida. Se preparó y tomó consigo su cámara, una pistola de bengalas y spray para osos, por si las cosas se salían de control. El lago estaba a menos de 1 milla de su cabaña, así que confiaba en regresar antes de que su helicóptero llegara. Al salir a la nieve, sintió el aire fresco y helado, con una agudeza que parecía cortar hasta los huesos. Su aliento se escapaba en nubes blancas y el paisaje estaba extrañamente en silencio, como si la propia península de Kamchatka estuviera conteniendo la respiración. Pero no era un extraño ante los duros elementos de esta área, así que continuó avanzando. El rugido de su amigo oso rápidamente lo sacó de sus pensamientos. Intentó abrirse camino por el sendero cubierto de nieve para alcanzarlo, pero la nieve era profunda y sus pies pesaban. Sin embargo, estaba decidido. Rápidamente se puso los esquís de fondo, que le permitieron deslizarse sin esfuerzo por el sendero nevado. Podía ver las huellas de las patas del oso aún frescas en la nieve y estaba decidido a seguirle el ritmo a Krasovchik. Se esforzó por ir más rápido. Sus músculos se tensaban y ardían por el esfuerzo de llevarse al límite. Sentía el frío filtrándose en sus huesos, pero no se detuvo. Ajustó su abrigo alrededor suyo. El sendero serpenteaba entre los árboles y lo siguió con cautela, con los sentidos alerta por la proximidad del oso. Momentos después lo vio, Krasovchik. Allí estaba, en un claro, durmiendo plácidamente. Su habitual pelaje marrón brillaba bajo el sol invernal. Esta iba a ser la foto perfecta, un merecido premio tras sus penurias en el clima adverso. Vitali sacó su cámara, pero lograr una toma clara era imposible, ya que las ramas cubiertas de nieve y los troncos de los árboles le obstaculizaban la visión. Tomando una decisión arriesgada, Vitali decidió adentrarse en el claro. Clavó sus esquís verticalmente en la nieve, se puso a 4 patas y comenzó a arrastrarse, esquivando ramas y retorciéndose entre los espacios reducidos mientras se acercaba a su amigo Krasovchik. Sus ojos estaban fijos en el oso y sus sentidos alerta. Podía escuchar su respiración pesada pero rítmica, una melodía tranquilizadora en medio de la tormenta de nieve. Ese sonido casi era pacífico, un gran contraste con la ferocidad natural del oso. Su pecho se elevaba y caía con cada inhalación, y con cada exhalación, una pequeña nube de vapor escapaba de sus fosas nasales, disipándose en el aire helado. Esa visión derretía el corazón de Vitali. A unos 3 metros del oso dormido, Vitali sacó su cámara, listo para capturar la hermosa escena para su libro de recuerdos, como había hecho tantas veces antes. El sábado siguiente, el helicóptero llegó, preparado para evacuar a Vitali de la reserva y llevarlo de vacaciones. El piloto encontró las bolsas empacadas y una taza de té frío junto a la ventana de la cabaña, pero Vitali no estaba por ninguna parte. Sin dudar, llamó al equipo de búsqueda y rescate, que llegó rápidamente y comenzó la búsqueda. Siguieron el rastro de esquís de Vitali y aproximadamente a 1 milla de la cabaña, encontraron sus esquís en la entrada del claro, clavados verticalmente en la nieve, tal como los había dejado el día anterior. El equipo de rescate siguió las huellas de Vitali hacia el claro, y apenas a 3 metros de distancia, ahí estaba él. El cuerpo de Vitali yacía inmóvil, con el aerosol para osos vacío a su lado, lo que llevó al equipo a concluir que lo había usado en un intento desesperado por salvar su vida. En la nieve se podían ver las huellas de Krasovchik, donde había saltado para atacar a Vitali. Tal parecía que el spray no había logrado disuadir al oso de su ataque. A su derecha yacía la pistola de bengalas sin usar, con marcas de mordiscos. Su cámara estaba a escasos centímetros de su cuerpo, totalmente inutilizada y cubierta de sangre. El equipo de búsqueda y rescate trajo su cuerpo sin vida de regreso de la naturaleza para que su familia pudiera darle el adiós y el entierro que merecía. A pesar de sus numerosos diarios de investigación, el enfoque proactivo de Vitali para monitorear a los osos fue ampliamente criticado por la comunidad de conservación, que argumentaba que iba en contra del método pasivo consensuado de la etología. En su defensa, Vitali alegó que nunca subestimó la tenacidad de los osos, pero sus críticos veían su muerte como una confirmación de sus preocupaciones.
Además, más de 20 osos que se habían habituado a la presencia de Vítali se convirtieron en blancos fáciles para los cazadores furtivos y fueron asesinados justo antes y poco después de su muerte. Como suele suceder con la naturaleza, los animales salvajes son simplemente eso, salvajes. No se debe bajar la guardia al acercarse a la vida silvestre, ya que sus instintos salvajes están intrínsecamente grabados en su genética y pueden volverse peligrosos en un instante, dejando tras de sí un cuerpo sin vida. Para Vítali, esta fue una lección aprendida demasiado tarde. Sin embargo, sus diarios serán un recordatorio constante de su contribución a la ciencia y la comunidad académica. Su pérdida fue inmensa tanto para la humanidad como para la naturaleza, y el mismo animal que se convirtió en el centro de su vida lo condujo a su propia desgracia increíble. Nacido en 1952 en Ichikawa, Japón, Michio Oshino desde joven mostró una fascinación desmedida por la fotografía de la naturaleza. Su deseo de explorar Alaska se encendió tras comprar un libro que mostraba la remota aldea de Shishmaref. Con tan solo 19 años, envió una carta al alcalde del pueblo y, medio año después, recibió una invitación para visitarlo. Este viaje selló su destino como fotógrafo de la naturaleza, llevándolo a convertirse en uno de los más célebres de su generación, comparado incluso con el legendario Ansel Adams. Sin embargo, el destino le tenía preparada una emboscada mortal que estremeció a todos los que lo conocieron. Desde pequeño, Michio era un explorador nato, un aventurero con una curiosidad insaciable por los rincones salvajes de Japón. A los 16 años, se embarcó en un viaje en solitario por Norteamérica, recorriendo ciudades icónicas y maravillas naturales como el Gran Cañón. Al regresar a su tierra natal, ingresó en la Universidad de Keio y se graduó en 1976 con un título en economía. Durante su estancia en la universidad, se topó con una difusa foto de Shishmaref que encendió su obsesión por Alaska. La vida en esa pequeña comunidad rodeada de un paisaje implacable lo intrigaba tanto que escribió una carta dirigida simplemente al alcalde de Shishmaref, Alaska. En uno de sus veranos universitarios, Michio pasó 3 meses en el pueblo esquimal, viviendo con una familia local y empapándose de su forma de vida. Regresó luego a Alaska para estudiar biología de la vida salvaje en la Universidad de Fairbanks, donde ganó experiencia trabajando con un fotógrafo profesional, afilando sus propias habilidades detrás del lente mientras se aventuraba en las remotas tierras de Alaska, siempre en busca de la foto perfecta. Documentó esas experiencias en innumerables ensayos. Su habilidad para contar historias visuales era única, y con sus imágenes logró llevar la belleza natural de Alaska a cada rincón del mundo. Sus trabajos le valieron premios prestigiosos y fueron expuestos internacionalmente. Pero la imagen más famosa de su carrera, supuestamente su última, es la que quedó grabada en la mente de todos. En agosto de 1996, Michio recibió la tarea de documentar un proyecto sobre osos pardos. Dejó atrás a su esposa Nyoko y a su hijo Shoma en Alaska para dirigirse a Rusia. En ese momento, Michio y Nyoko llevaban solo 3 años de matrimonio. El destino del fotógrafo y su equipo era el lago Kuril, en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. Este lago, un cráter volcánico, estaba rodeado de un denso bosque de alisos, pinos y abedules de piedra. En 1996 se creía que este lugar albergaba la mayor concentración de osos pardos en Kamchatka, e incluso en toda Rusia. Por eso Michio y su equipo se dirigieron allí, con la esperanza de capturar imágenes espectaculares de la actividad de los osos. El documental estaba destinado a una cadena de televisión japonesa. Igor Revenko, un guía local con vasta experiencia, lideró al equipo hacia un área conocida por la caza de osos. Se rumoreaba que Igor conocía a un oso en particular que no temía a los humanos y que continuaba pescando tranquilamente incluso cuando las personas se acercaban. Era una oportunidad de oro para cualquier fotógrafo. Lograron capturar imágenes cercanas y únicas del animal en su hábitat natural, a solo unos metros de distancia. Pero 2 días después, Igor notó algo inquietante en el campamento. Excrementos y marcas de osos aparecieron dentro y alrededor del lugar.
Mientras el equipo exploraba la naturaleza, el oso había husmeado por su campamento. Un escalofrío recorrió la espalda de Igor. ¿Quién era la presa ahora? La noche del 8 de agosto, tras un día agotador, el equipo se acomodó en la cabaña. Al estar llena, Michio optó por dormir afuera en su tienda. Igor le advirtió sobre los peligros, sabiendo que un oso había rondado el campamento sin temor a los humanos. Pero Michio prefirió su espacio y el silencio de la naturaleza sobre el ruido de los ronquidos de sus compañeros. Acampar bajo las estrellas, a solo unos metros de la cabaña, le parecía ideal. Así que, sin más, se metió en su saco de dormir y cayó en un sueño profundo, arrullado por los sonidos del bosque. Pero afuera algo se movía. Un oso grizzly enorme había captado el aroma del campamento. Siguiendo su instinto, se acercó, curioso por descubrir el origen de ese olor. Michio, inconsciente del peligro, seguía durmiendo plácidamente. A las 4 a.m., justo antes del amanecer, el oso llegó a la tienda de Michio, gruñó y las ramas crujieron bajo su peso, a centímetros del rostro del fotógrafo. Michio despertó abruptamente. El sonido de las ramas rompiéndose, los gruñidos profundos y el fuerte resoplido del oso le hicieron darse cuenta de que estaba en peligro. Contuvo la respiración, paralizado por el miedo, esperando que el oso se marchara. Pero el oso tenía otros planes. Había olido algo dentro de la tienda, a Michio. Sin previo aviso, el oso desgarró la lona con sus garras. No había nada que separara a Michio de la furia de la bestia. El oso, en modo cazador, estaba decidido a atrapar a su presa. Michio gritó de terror y pateó al oso en la cara mientras éste se abalanzaba sobre él. Sus gritos despertaron a los demás en la cabaña. Igor fue el primero en reaccionar. Al abrir la puerta de la cabaña, vio la enorme figura del grizzly medio metida en la tienda de Michio. ¡Oso! ¡La tienda! ¡Oso!, gritó, mientras los demás se levantaban apresuradamente. Michio, atrapado, luchaba desesperadamente, pero el oso lo mordía una y otra vez, desgarrando su carne y quebrando sus huesos. La tienda se desplomó bajo el peso del animal, y Michio, atrapado bajo la lona, intentaba resistir. La desesperación era palpable cuando Igor, sin perder un segundo, agarró un cubo de metal y una pala. Corrió como alma que lleva el diablo hacia la tienda hecha trizas, donde el ataque del oso estaba en pleno apogeo. Golpeaba los objetos entre sí con todas sus fuerzas, creando un estruendo ensordecedor que retumbaba en la noche. El metal resonando como un grito desesperado, pero bajo la luz de las linternas, el oso ni se inmutó. El monstruo, en lugar de retroceder, tiró de Michio, arrancándolo de su saco de dormir, arrastrándolo hacia la fría y oscura noche. Sus gritos desgarradores se apagaron en la distancia, y sus amigos sabían que las probabilidades de que sobreviviera eran nulas. La oscuridad les impedía hacer algo más que esperar al amanecer para seguir el rastro. Lo que encontraron al clarear el día fue un espectáculo devastador y traumático que nunca olvidarían. La brutalidad del ataque fue tan impactante que los testigos lo catalogaron como un caso extremadamente raro de depredación. El estruendo que normalmente habría ahuyentado a cualquier oso no tuvo ningún efecto. El animal estaba decidido a acabar con su presa, indiferente a la desesperación humana. Al difundirse la noticia del horror, una imagen perturbadora se hizo viral en internet. Se decía que era la última foto que Michio había tomado antes de morir. En la imagen se veía un oso grizzly asomándose por la entrada de una tienda, con sus colmillos expuestos y una mirada asesina, como si estuviera a segundos de atacar. Una imagen aterradora que hacía que se te helara la sangre. Pero resultó ser un engaño. La foto era un montaje burdo. La iluminación del oso no coincidía con la tienda, que estaba a plena luz del día, mientras que el ataque ocurrió cerca de las 4 a.m. Aunque en el norte de Rusia hay noches claras, en la península de Kamchatka en agosto, el amanecer comienza entre las 5:30 y 6:30 a.m. La foto falsa fue creada para un concurso de Photoshop llamado Worth 1000, en una categoría llamada La última foto tomada antes de la muerte.
A pesar del horror que rodeó su muerte, aquellos que conocieron a Michio solo tenían palabras de admiración. Lo describían como un hombre humilde, sin pretensiones y con una gran capacidad de escuchar a los demás. Nunca hablaba de sí mismo, prefería conocer las historias de los otros. En 1992 fundó el Aurora Club, una iniciativa que ofrece a los jóvenes japoneses la oportunidad de vivir la experiencia de Alaska. Su visión era que esta vivencia transformara sus vidas, tal como lo hizo con la suya. A 3 décadas de su muerte, el club sigue vigente, y Michio continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. 12 años después de su muerte, fue conmemorado en el área recreativa estatal Hollywood Point, al norte de Sitka. Un tótem tallado por el artista Tommy Joseph en un cedro rojo lo representa en la base, sosteniendo su amada cámara, mientras que los animales que tanto amaba fotografiar están arriba de él. Un tributo perfecto para un hombre que, a pesar de su prematura muerte, dejó una huella imborrable tras su aterradora y trágica última desgracia increíble. Era el 20 de agosto de 2012. Lila Rodríguez y Ethan Cruz subieron al crucero Spitsbergen rumbo a Victoria, rebosantes de emoción por la aventura que les esperaba. Como apasionados de la naturaleza y aventureros, la pareja había estado planeando este viaje durante meses. Era su gran escapada justo antes de casarse en diciembre de ese mismo año. El majestuoso Ártico se desplegaba ante ellos, prometiendo un festín para los sentidos, con vistas increíbles y la oportunidad de avistar algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta en persona. Con los ojos abiertos de par en par, escudriñaban las aguas heladas en busca de signos de vida, deseando atisbar las famosas ballenas, focas y osos polares de la región. Los turistas quedaron hipnotizados cuando el equipo se acercó a las costas de Kateboya, brindando un asiento de primera fila a una de las vistas más impresionantes del mundo. Las enormes capas de hielo, Kvitøy-Sukulin, se erguían ante ellos como titanes, dejándolos sin aliento. Al desembarcar del barco y pisar las heladas orillas, Lila y Ethan se vieron abrumados por la belleza cruda del paisaje que los rodeaba. Los demás turistas comenzaron a sacar fotos y Lila y Ethan intercambiaron una mirada, reconociendo silenciosamente que llevarían consigo este momento por el resto de sus vidas. Sin embargo, lo que se convertiría en un recuerdo no sería lo que habían imaginado. Para los visitantes, la isla era el espectáculo natural definitivo, una oportunidad de sumergirse en la gloria de la flora y fauna ártica incomparable. Pero como pronto descubrirían los turistas, esto no era un zoológico común. Los animales eran salvajes y feroces, libres de vagar por la gélida extensión a su antojo. Para capturar la toma perfecta, algunos turistas comenzaron a acercarse demasiado a las bestias. Lila y Ethan divisaron a un grupo de focas tomando el sol en la costa helada a lo lejos. Con un asombro infantil, se acercaron lentamente a los mamíferos, cuidando de no asustarlos. A medida que se acercaban, no podían evitar sentirse maravillados por la belleza de esas criaturas. Equipados con sus cámaras de alta definición, comenzaron a tomar fotos de las focas. Sus ojos estaban pegados a las pantallas, sus dedos disparando en busca de la toma perfecta. Tan absortos estaban en su tarea que no oyeron el bullicio que se desataba a sus espaldas. Fue solo cuando otros turistas y guías comenzaron a gritar, sus voces llenas de alarma, que Lila y Ethan se dieron cuenta de que algo no iba bien. Al principio pensaron que era solo la emoción, una reacción a las focas que habían capturado en sus lentes, pero a medida que los gritos se intensificaron, se dieron vuelta para ver a otros turistas señalando frenéticamente hacia algún lugar detrás de ellos. Confundidos, Lila y Ethan escanearon el horizonte en busca del origen del alboroto. Pero no fue hasta que se giraron y vieron al oso polar acechando, su enorme figura camuflada entre el hielo y la nieve, que la realidad del peligro se hizo evidente. La visión del enorme oso polar a solo unos metros de distancia fue suficiente para paralizar a Lila y Ethan. Sus mentes luchaban por entender la surrealista y aterradora situación que se desarrollaba ante ellos.
Los guías y turistas hicieron un desesperado intento por ahuyentar al oso con gritos y ruidos, pero el animal permaneció imperturbable. En un momento de pánico, Lila rompió la conexión con Ethan, su mente abrumada por el miedo. Fue un grave error. En el instante en que comenzó a correr, los instintos depredadores del oso se activaron, y éste comenzó a perseguirla. Los ojos del monstruo estaban fijos en Lila mientras ella corría desesperadamente en busca de refugio. Sin embargo, no tenía ninguna oportunidad contra la velocidad y la fuerza del oso, que rápidamente cerró la distancia entre ellos. Ethan, tratando de asustar a la bestia, siguió su rastro, pero para entonces el oso ya había saltado sobre Lila, derribándola brutalmente al suelo. Dado que Lila estaba de espaldas al oso, este se aferró a su cabeza y la mordió despiadadamente en el cráneo. Los turistas, paralizados por el horror de la escena, comenzaron a acercarse lentamente al oso, levantando los brazos y haciendo todo el ruido que podían. Uno de los guías, armado con una pistola, comenzó a dispararle al oso, rozando su cuerpo. Se mostraba dudoso de no acertar a Lila en el caos. Sin embargo, la amenaza de las balas no parecía afectar al oso, que continuó atacando a Lila mientras ella gritaba en agonía. Ethan lanzó piedras al animal, pero ninguna de ellas parecía hacer efecto. Todo sucedió en cuestión de segundos. Nadie tuvo tiempo para reaccionar. Eventualmente, el oso comenzó a morder la cara de Lila y ella sintió como sus dientes penetraban en su órbita ocular. Pronto sus gritos se apagaron y empezó a perder el conocimiento. Fue entonces cuando el guía disparó varios tiros más a la parte del hombro del oso, logrando infligir suficiente daño en la imponente criatura como para que retrocediera. Finalmente, el oso, tambaleándose, cayó y sucumbió a sus heridas. Ethan corrió al lado de Lila. Ella estaba gravemente herida, pero aún con vida. Los guías pidieron ayuda de inmediato y en cuestión de minutos un helicóptero llegó al lugar. Los paramédicos la trasladaron a un hospital cercano, donde tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. La mordida en la parte posterior de su cuello fue la más grave de sus lesiones, ya que el oso había fallado por centímetros al alcanzar sus vértebras. Afortunadamente, Lila sobrevivió al horror y se recuperó por completo. Sorprendentemente, Lila no guardó rencor hacia el oso. Solo estaban haciendo lo que la naturaleza les dictaba, dijo Lila en una entrevista. Sin embargo, necesitaba tiempo para procesar su trauma y decidió alejarse de la naturaleza por un tiempo tras su trágico encuentro con el poderoso oso polar. Este episodio había marcado su vida para siempre, y la vida le había demostrado que si bien está llena de momentos hermosos, cuando menos te lo esperas puedes ser víctima de una desgracia increíble. Jeffrey fue introducido al océano desde muy pequeño. Desde antes de que pudiera caminar, sus padres lo llevaban en barcos y desde entonces siempre tuvo una profunda conexión con el mar y un gran respeto por todo lo que en él habita. Cuando crecía, sus pasiones eran el surf, el buceo y la navegación, pero no sabía cómo podría ganarse la vida con ninguna de ellas. Luego, Matrix Ocean Adventures estaba buscando tripulación para su nuevo catamarán, y Jeffrey no dudó en aprovechar la oportunidad. Se postuló para trabajar a bordo de la lujosa embarcación y fue aceptado como primer oficial. Su sueño de convertir sus pasiones en un medio de vida se había hecho realidad. Muy pronto le informaron que el capitán había abandonado el trabajo y le preguntaron si le gustaría asumir ese papel. Jeffrey estaba encantado. Aunque rebosaba de orgullo, Jeffrey se mostró muy modesto acerca de su nuevo puesto y lo asumió con tranquilidad. Matrix Ocean Adventures había lanzado recientemente su nuevo barco, Matrix, un catamarán de 24 metros que podía alojar hasta 12 pasajeros en 6 cabinas privadas. Era una de las embarcaciones más lujosas que navegaban por la costa oeste de Australia. Jeffrey y sus compañeros de tripulación estaban emocionados de capitanear el barco en su viaje inaugural. La aventura comenzó en el sur, en la capital de Australia Occidental, Perth. Desde allí, navegaron hacia el norte, rumbo a la ciudad turística de Broome.
Fue un crucero que duraría 13 días y 13 noches. En el camino, anclaron en pequeñas bahías y ensenadas, nadando desde el barco y practicando snorkel en las aguas cristalinas. Era el viaje de sus vidas para los clientes de Jeffrey, y él conocía los mejores lugares para aprovechar al máximo la experiencia. Cuando llevaban solo un tercio del viaje y justo frente a la costa de Geraldton, Jeffrey y su tripulación navegaron entre las islas Arojos. Se dirigieron hacia la esquina sureste de la isla Pelshart y lanzaron el ancla en Wreck Point. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Todos habían terminado de almorzar y estaban listos para nadar. La cadena de islas ofrece experiencias de snorkel y buceo fantásticas. Los arrecifes de coral albergan una plétora de flora y fauna marina. Los peces de colores brillantes, los juguetones lobos marinos y, por supuesto, los tiburones son avistamientos comunes. Cuando el ancla se hundió en el agua y su pesada cadena de metal se adentró en las profundidades, Jeffrey y los pasajeros se prepararon para practicar snorkel. Se repartieron máscaras y snorkels entre los turistas, y una vez que estuvieron en las cálidas aguas, Jeffrey y sus colegas se unieron a ellos. Él sumergió su rostro en el agua. Nadaban cerca de un acantilado donde el arrecife poco profundo daba paso a un profundo y oscuro océano azul. El acantilado era un hervidero de actividad con peces loro, hierbas, meros y tortugas marinas picoteando el arrecife de coral. El sonido amortiguado del mundo submarino sumaba a la tranquilidad de la experiencia. Pero en un instante, todo cambió. Sin tiempo para reaccionar y sin previo aviso, Jeffrey fue golpeado de repente por un enorme tiburón. Los testigos estiman que medía alrededor de 6 metros de largo. Aquellos que estaban sobre la superficie del agua pudieron apenas distinguir la oscura sombra mientras se lanzaba directamente hacia Jeffrey. No hubo tiempo para gritar, ni para advertirlo. El tiburón había aparecido desde las profundidades y estaba sobre él en cuestión de segundos. Un amigo de Jeffrey, Rod Plagg, nadaba cerca de él, no muy lejos del barco. Mientras señalaban peces y se zambullían para verlos de cerca, la máscara de Rod comenzó a filtrar agua. Sintió el líquido escurriéndose, haciéndole cosquillas en las mejillas mientras entraba en la máscara y comenzaba a llenarla. Rod se quitó la máscara y se secó la cara. Miró a Jeffrey. Iba a decirle que iba a arreglar su máscara, pero el rostro de Jeffrey estaba bajo la superficie. En su lugar, Rod empezó a nadar de regreso al barco. Esa fue la última vez que vio a su amigo. Mientras se dirigía hacia el catamarán, escuchó un chapoteo y miró alrededor. Con sus enormes mandíbulas abiertas y los ojos en blanco, el enorme tiburón mordió a Jeffrey. La fuerza del impacto y la potencia de la mordida partieron el cuerpo de Jeffrey en dos. Estaba muerto en cuestión de segundos. El resto del grupo vio la conmoción en el agua. Al levantar sus rostros por encima de la superficie, se encontraron con un mar rojo, una burbujeante e hirviente agitación del agua mientras el tiburón movía la cabeza de un lado al otro, desgarrando a Jeffrey en dos. Horrorizados, nadaron desesperadamente hacia el barco. Lo hicieron lo más rápido posible, salpicando y atreviéndose a mirar atrás. Con pánico, llegaron a la escalera y treparon fuera del agua, sin aliento y en estado de shock. Miraron cómo el tiburón se sumergía con la mitad del cuerpo de Jeffrey en su boca. No había nada que pudieran hacer. La tripulación se aseguró de que todos los demás estuvieran a salvo. Nadie más resultó herido en el ataque. Conmovidos y llorosos, los pasajeros estaban aterrados por lo que acababan de presenciar. No pudieron identificar la especie, pero dijeron que desde arriba del agua podían ver que era muy oscuro en la parte superior y blanco en su vientre. Afirmaron que era enorme, muy largo y muy ancho. Estimaron que la aleta dorsal medía alrededor de 1 metro de altura. Los expertos sospechan que el tiburón era un gran blanco o un tiburón tigre. Uno de los miembros de la tripulación se comunicó con las autoridades para informar sobre el devastador incidente. Luego, mientras los pasajeros observaban el agua, vieron la otra mitad del cuerpo de Jeffrey flotando arriba y abajo.
Uno de los pasajeros gritó. El tiburón reapareció silenciosamente menos de 10 minutos después. Solo su hocico y ojos sobresalían de la superficie del agua. Esta vez no se agitó. No mordió los restos. En cambio, abrió nuevamente sus enormes mandíbulas y se aferró al cuerpo de Jeffrey. Los expertos advierten sobre las estimaciones del gran tamaño del tiburón, ya que el agua a menudo distorsiona las dimensiones en las cosas, pero admiten que debió ser un tiburón enorme para haber partido a Jeffrey en dos de un solo mordisco. Los pasajeros y la tripulación, angustiados, decidieron dirigirse directamente a la costa tras el incidente. Según lo que dijeron los testigos, lamentablemente no había nada que quedara de Jeffrey para encontrar. Nunca se hallaron rastros del tiburón ni de Jeffrey. Los oficiales alertaron a los lugareños sobre los peligros. Había pescadores de langostas en las islas en el momento del ataque, quienes fueron notificados de la tragedia, así como otros turistas que visitaban la zona. Rory McCauley, quien trabajaba como científico investigador de tiburones, fue consultado para comentar sobre el terrible ataque y proporcionar algunas ideas sobre el comportamiento del tiburón. Dijo que no había nada que atrajera al tiburón hacia los snorkelers en el agua. No había comida en el agua ni se estaban realizando actividades de pesca cercanas. El borde de la plataforma continental proporciona presas para los tiburones, justo en los límites de su hábitat en aguas profundas. Pero ver tiburones grandes blancos en la zona es raro. Se sabe que nadan de arriba hacia abajo por la costa occidental de Australia, pero es inusual que los snorkelers los vean entre los arrecifes de coral. El padre de Jeffrey comentó que él y su familia habían recibido innumerables llamadas telefónicas, cartas y tarjetas de condolencias en los días y semanas siguientes al ataque. Su hijo era un joven increíblemente popular, cuya personalidad despreocupada le ayudó a hacer amigos de todos los ámbitos de la vida. Aunque pueda parecer que los ataques de tiburones en aguas australianas son comunes, de hecho, son bastante raros. Ha habido poco más de 1,000 ataques, con 236 de ellos fatales, desde que se comenzaron a registrar a fines del siglo XVIII. Desafortunadamente para Jeffrey Brasher, lo que resultó natural para los tiburones ese día culminó en su aterradora y final desgracia increíble.